Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Buenos días también. Empecemos con la capital, con Quito, distinto a lo que dicen las autoridades en cuanto a la disponibilidad de espacios, de camas. La Federación Médica habla de una situación crítica. Escuchemos. La gente se ha muerto en las ambulancias, la gente se ha muerto en las carpas de espera y la gente espera desesperadamente afuera de los hospitales para lograr una cama. Todos los reportes de los colegios médicos provinciales es exactamente la misma. Y hay testimonios de enfermos que dicen no poder acceder a una ambulancia porque si no hay un hospital que los reciba, no les llevan. ¿Qué ha pasado, ministro, en los últimos días en Quito? Mire, Stephanie, yo estoy completamente en desacuerdo con las expresiones del presidente de la Federación Médica. Son absolutamente infundadas. Esa no es lo usual. Nosotros tenemos una dotación de 775 camas. Y cuando yo le digo 775 camas, le hablo con la verdad, le hablo con la ciencia, le hablo con lo que yo conozco a primera mano. De estas pacientes en espera, ¿hay pacientes en espera? Por supuesto que hay pacientes en espera, porque nosotros hemos recogido los pacientes que están en los centros de salud, los pacientes que están en los centros pequeños de los barrios y los hemos derivado. Y por eso es que hay un aumento sustancial de la demanda de camas y de unidades de cuidados intensivos. Pero otra cosa es ponerse el gorro, ponerse el fonendoscopio atrás y pretender tener y ser el dueño de la verdad. Nosotros estamos actuando con la verdad. Esas son las cifras que nosotros tenemos. Pero esa espera, entonces, ministro, ¿a qué se debe? Es decir, que los familiares de los pacientes estén denunciando que tienen que esperar un día y medio, a veces por una cama. Si es que existe estas 700 camas, este espacio, esta disponibilidad, ¿por qué la espera? No, porque por lo mismo que le explico, es decir, hay 700 camas que teníamos la capacidad inicial y hay 90 pacientes que están esperando ser atendidos en lo que es Quito, por ejemplo. En unidad de cuidados intensivos es la misma situación. Hay una dotación de 252 UCIs después de un trabajo titánico que hemos hecho. Ahí hay pacientes, 47, pero le aclaro, esos pacientes no esperan fuera de los hospitales, como mal dice el presidente de la Federación. Los pacientes son trasladados en las ambulancias y los pacientes son acomodados y son atendidos de una manera adecuada en los sitios en los que hemos adaptado. Hemos adecuado en las unidades de emergencia, en otras áreas de hospitalización, porque eso es lo que hemos hecho, adaptarnos a una circunstancia, a una pandemia que es decir, están en los hospitales, no acceden a terapia intensiva, digamos, con esta espera que habría para eso específicamente. Ahora, queda claro, ministro, que en la catástrofe de Guayaquil, que no estuvieron preparados, que no se pudo prevenir, digamos, para evitar colapsos con unidades de terapia intensiva. De hecho, muchos países no estuvieron preparados, pero con esa experiencia lo que se esperaba es que para ahora Quito esté listo con anticipación. Entonces, lo que usted me dice es que no falta personal, que sí hay las unidades de atención médica disponibles, los hornos destinados a la cremación de cuerpos ahora dicen ya estar a tope. Bueno, no hay necesidad, comienzo con su último comentario, no hay necesidad de cremar un cadáver. Esa es una opción que el familiar tiene, porque los fallecidos, las personas que desafortunadamente fallecen, pueden ser inhumados, pueden ser puestos en una cripta sin problema porque no son contagiosos. Lo que yo le estoy diciendo es que habrá gente que espera y que desafortunadamente no puede conseguir una ambulancia, y lo lamento muchísimo, pero eso es lo inusual, eso es lo esporádico. Lo que nosotros tenemos, hablando todos los días con los jefes de terapia intensiva, con las enfermeras que atienden en primera línea, los que se han fajado durante 100 y pico de días recorriendo los hospitales del país, les decimos, existen, hemos adaptado, hemos planeado, después de la experiencia dolorosa de Guayaquil, para tener el adecuado número de camas para los pacientes en áreas que realmente no son unidades de cuidados intensivos, no, porque construir unas unidades de cuidados intensivos es harto complejo. Sin embargo, hemos adaptado, todo paciente está siendo atendido. Quizás hay espera, lamento la espera, pero no hay un paciente que se le niega la atención. Y esa ha sido la primera cuestión que nosotros hemos hecho desde el principio, basados en la experiencia de Guayaquil. Se reunieron los jefes de la terapia intensiva de hospitales en Guayaquil, hablaron de esta inmunidad transitoria de COVID para Guayaquil, que no hay que relajar tampoco las restricciones, que el riesgo sigue. ¿Qué dice usted? Mire, yo tengo datos del Guasmo Sur, por ejemplo, hay cero
Ni una cama de hospitalización ni de cuidados intensivos para COVID está ocupada. ¿Ese es un éxito o no es un éxito? Es obvio que es así. Sin embargo, tenemos que seguir guardando todas las medidas y las precauciones, porque no toda la comunidad, no toda la gente de Guayaquil, los ciudadanos de Guayaquil están contaminados, están contagiados. Tenemos alrededor una estimación de un 60%, pero el otro 40% todavía está susceptible de ser contagiado. ¿Será contagiado con una carga viral menor? Sí, pero no podemos bajar, y ese es el otro mensaje importante, nosotros no podemos bajar la guardia en este momento en que hemos tenido 113 días de confinamiento para que otra ola venga de contagios, ¿no? Eso es lo importante. Y temiendo a esa segunda entonces, las medidas ola, que tenemos ¿qué significa entonces, ministro, esta inmunidad transitoria? El término de inmunidad transitoria no me gusta, porque hay una inmunidad presente que está en los pacientes que ya sufrieron la enfermedad y se recuperaron desarrollando una inmunidad. Eso sí. Sin embargo, hay un 40% que todavía no se ha contagiado y que está susceptible de ser contagiado, y por eso tenemos que tener muchísima precaución, por eso tenemos que evitar las aglomeraciones. Tenemos que tener mucho cuidado con pacientes que son susceptibles, que tienen factores de riesgo, etcétera. Pero lo que hicimos en Guayaquil, lo que se ha hecho en Quito es lo apropiado en medida de nuestras circunstancias. ¿Cuenca ha duplicado su número de casos de contagios desde que se relajaron las medidas o desde que terminó el confinamiento? Pongo ese ejemplo porque la economía no resiste más tiempo de paralización y eso es cierto, pero por otro lado los médicos le estaban diciendo, oiga, no estamos listos para tomar otro tipo de medidas, incluso flexibilizar. Escuchemos algo de eso también. Nosotros habíamos dicho que no es buena idea pasar del semáforo rojo al amarillo ya hace más o menos un mes. Les dijimos no en base a algo que se nos sale de no sé dónde, dijimos en base a evidencia médica. Y seguimos pensando que no es buena idea abrir, por ejemplo, las playas. ¿Quiénes van a ir a las playas? La gente de la sierra, de Quito, por ejemplo. ¿Sabemos quiénes están contaminados? No, porque no tenemos las suficientes pruebas. Y que en la playa va a haber unos semáforos y que va a haber unos parlantes para decirle a la gente, no se junte. Si lo que uno quiere en la playa es juntarse. Con lo que se ha visto en los últimos días, la idea aún sigue, ministro, sigue siendo aliviar las restricciones, mayor movilidad y solo en caso de los cantones donde se vea que hay una afectación, volver a rojo, que ha tenido que tomar ya esas medidas. No es una prerrogativa del médico el decir si se abre o no se abre. No es del Ministerio de Salud, no es del Ministro de Salud decir si se abre una playa o no. Y esa otra equivocación de la Federación Médica en este momento, a través de su vocero principal. Lo que nosotros hacemos es brindar indicadores que sirvan, porque esta es una pandemia en la cual la prioridad es obviamente el salvaguardar el bienestar y la salud del pueblo ecuatoriano, por supuesto. Pero nosotros no tenemos la potestad de decir se abre o no se abre la playa. Esa es una resolución que tiene que ser hecha por los GATS, por el COE, por los alcaldes de cada una de las provincias. Esta es una pandemia que afecta social y económicamente. La principal, obviamente, es la de la salud, pero la gente no aguanta más, Stephanie, como usted mismo lo ha dicho. Tenemos que buscar el balance de esa seguridad en la salud, brindar todos los indicadores que son certeros y luego aceptar o no las condiciones que tenemos. Volver a rojo es una tontería, es una bobería. Si tenemos todo el Ecuador, o principalmente Quito, por ejemplo, no diría yo ni siquiera en rojo y en amarillo, y en muchos sectores completamente en verde. Entonces, el control no se puede hacer de esta pandemia a nivel de los hospitales, entendámoslo. Y cierro brevemente con esto, ministro, a través de una responsabilidad individual, responsabilidad individual que todos tenemos que tener, Stephanie. Le decía que mientras esto ocurre, con esta pandemia, mientras estamos viendo cómo se intentan duplicar los esfuerzos para salvar vidas, hay otros que estaban viendo cómo duplicar sus ganancias, robándole a los enfermos y ahora a las personas con discapacidad, que casi 3.000 carnets se emitieron durante la pandemia, mientras la gente no podía hacer ni siquiera un trámite, el Ministerio de Salud sí estaba aprobando los carnets y además asignando porcentajes de discapacidad que no correspondían, como usted mismo lo ha dicho, para que puedan comprar sus carros, importar sus carros. Y ahí están asambleístas, funcionarios,
niños, hasta futbolistas. ¿Cómo van a sancionar y cómo van a revocar o retroceder en esos efectos sin que afecten a las personas con discapacidad que realmente merecen el carnet y que realmente lo necesitan? Porque hay otro riesgo. Por supuesto, Stephanie, estamos viviendo lo que yo he llamado una orgía de corrupción, donde toca sale pus. Esto que ha hecho el Ministerio de Salud al respecto, dos acciones concretas. Una, toda la auditoría, y estamos denunciando a las gentes, a todas las personas, no solamente que cometieron los delitos, sino que optaron por cometer el delito. Es decir, tanto los pacientes que dañan como el médico que otorgaba el certificado, el carnet de discapacidad. Pero a la vez también hay un derecho que tenemos que defender, un derecho de estas personas que tienen el derecho de acceder a todos los beneficios constitucionales y humanos que les corresponde. Entonces, para eso estamos modificando un software de manera que las personas que tienen ese derecho y que realmente tienen la discapacidad puedan acceder de una manera rápida, oportuna. Las sanciones vienen por parte de la Fiscalía, no me corresponde a mí como Ministerio de Salud, excepto en aquellos funcionarios en los cuales se ha iniciado un sumario en contra de ellos. Eso sí, las personas del Ministerio de Salud quienes emitieron el carnet. El resto, las personas que usted dice, los futbolistas, eventualmente algún director de un gobierno, alguien de la Asamblea, será una potestad que le corresponde a la Fiscalía y nosotros le hemos estado presentando y vamos a seguir presentando a través de esta auditoría todas las denuncias de manera directa para que ellos actúen. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, gracias por acompañarnos.